cosas. En este caso, para la suma de funciones, les explicaré el siguiente análisis, para que siempre lo tengan en cuenta. Decimos lo siguiente, dadas dos funciones f y g con dominios df y dg, y ahí comienzo a añadir una condición, ¿no? Primero, f y g cada una con su dominio, f con su dominio que va a ser df y g con su dominio que va a ser dg. Y ojo, para que todo esto cumpla, la intersección entre esos dominios tiene que ser diferente al vacío. ¿De acuerdo? La intersección de esos dominios tiene que ser diferente al vacío. Entonces, podemos definir a otra función h cuyo dominio sea la intersección de los otros dos dominios, df y dg, intersectados. Y que cumple que h de x va a ser igual a f de x más g de x para todo x que pertenece a este nuevo dominio. Profesor, no he entendido absolutamente nada. ¿Qué quiere decir primero df de g, que la intersección ya es diferente al vacío y una nueva función ya? Vamos por partes, ¿de acuerdo? Vamos con un ejemplo bastante básico. Supongamos que yo tengo las siguientes funciones. Con este ejemplo lo van a entender mejor. Yo tengo la función definida con esos pares ordenados, 1.2, 4.2, 5.3, 7.2. Por ejemplo, para ver si hasta ahí me siguen, les pregunto, a ver, ¿cuánto es f de 4? A ver, respóndanme por medio del chat. ¿Cuánto es f de 4? Muy bien. ¿Cuánto es f de 5? ¿Cuál es la imagen de 7? Muy bien. ¿Cuál es la preimagen de 2? Muy bien. La respuesta es 1 o 7. 1 o 7. ¿De acuerdo? 1 o 7. Así es. ¿Cuál es el dominio de esa función? Uy. Vuelvo a preguntar una vez más. ¿Cuál es el dominio? Creo que dije dominio, ¿no? Claro, pues chicos, el dominio sería un abre llaves y colocas 1, 4, 5, 7. Ahora, si yo pido el rango, ahí sí es otra cosa. ¿Cuál sería el rango? Ajá. No repitan el 2, ¿eh? Estoy viendo que algunos están repitiendo el 2. Sería 2, menos 2 y menos 3. En los conjuntos nunca se repite dos veces a un elemento. Muy bien. Y acá tengo otra función que va a ser g, definida de una manera parecida, que va a ser 0,1, 4,3, 2,2 y 5,1. Entonces, si yo quiero definir, lean lo que he escrito ahí, para definir correctamente a una función que sea la suma de ambas funciones, o sea, si tú quieres definir a una nueva función que sea f más g, tú quieres definir a una nueva función que le vamos a llamar h, pero que esta nueva función h sea la suma de las dos anteriores. Para definirlo correctamente, tú debes encontrar valores que estén tanto en el dominio de f como en el dominio de g, para que se puedan sumar. Por ejemplo, yo les digo lo siguiente. Evidentemente no existe h de 2. ¿Por qué no existe h de 2? Bueno, un momento. H de 2 supuestamente sería f de 2 más g de 2. ¿Cierto o no?
h de 2 sería f de 2 más g de 2. Pero eso no existe. ¿Por qué? Porque no existe en ningún momento f de 2. Y ojo, g de 2 sí existe, ¿sí o no? G de 2 sí existe, pero no existe f de 2, así que no tiene sentido definir a esta función cuando x es igual a 2. ¿Me dejo entender o no? Entonces, como ahí algunos ya me han estado diciendo, ¿cuáles son los únicos valores en los cuales sí se puede definir a la función h? Solamente se puede definir en 4 y en 5. Son los únicos valores en los cuales sí puedo, por ejemplo, ¿no? Ahí está, h de 4 sí lo puedo calcular porque es f de 4 más g de 4. En ese caso esa suma sale 1 y me genera el par ordenado 4 punto y coma 1. De igual manera tengo el h de 5 que vendría a ser menos 2. Ahí sí ambos existen. F de 5 es menos 3. G de 5 es 1. La suma te sale menos 2. Te sale otro par ordenado. 5 punto y coma menos 2. Finalmente, tendría ya bien definida a la función suma. ¿Quién sería la función suma f más g? O bueno, en este caso yo le puse h. H que es igual a f más g. Abres llaves y colocas lo que estabas viendo al inicio, ¿no? Abres llaves y colocas nada más y nada menos que los pares ordenados que han salido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, traten de ser específicos, ¿de acuerdo? Porque no creo que tenga que repetir todo, sino específicamente, si alguien no entendió algo, traten de identificar exactamente dónde fue para poder avanzar. A ver, en base a eso, ¿cómo sería, cómo sería la suma de estas dos funciones? A ver, chicos. Claro, en el punto 4 punto coma menos 1 me imagino que se refiere, ¿no? Profe, simplemente nos fijamos en qué valor, en qué los valores de dominio de los sumandos sean iguales. O sea, nos fijamos en los valores que se puedan reemplazar para ambas funciones, tanto para f como para g. Por ahí me dicen 3.5 y 4.11. De por ahí me dicen 3 y 4. ¿Cómo que 3 y 4? ¿3 y 4 o 3,4? ¿Cómo es eso? Por ahí me dicen en la intersección de los dominios. Acá, mira, la idea es bien simple. Ustedes, si bien es cierto, ¿no? Los dominios se van a intersectar, es cierto. Y lo que hacen algunos es, en base a esta función, sacan el dominio, ¿no? El dominio lo sacan y dicen, ok, este dominio vendría a ser 4, 3, 0, 7, y luego lo intersectan con el otro. Bueno, en realidad yo no hago nada de eso. Lo que hago es recordar la teoría. Para definir correctamente, una vez más, lo he colocado una vez más, para definir correctamente la función suma, hay que encontrar con qué valores puedo reemplazar. A ver, yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿puedo calcular, no sé, f de 0 más g de 0? Dígame, ¿puedo calcular el f de 0 más g de 0? Ustedes me dicen que no. ¿Y por qué no? Si f de 0 es menos 3. Ahí dice, mira, 0.3. Menos 3. Ahí está, muy bien, Bruno Solís. Él me dice, profesor, g de 0 no existe. Está bien, sí existe f de 0, pero g de 0 no existe, ya que g solamente está definida de 1 a 5. ¿Se dan cuenta o no? Por ejemplo, aquí también, evidentemente, ahí está justo lo que decía, ¿no?
h de 0 no existe, ya que si bien existe f de 0, no existe g de 0. Y dime, en ese caso, ¿con qué valores sí podría yo definir a mi suma O sea, con qué valores sí puedo definir correctamente la suma de las funciones? 4 y 3, así es. Y ya comienzo a calcular, ¿no? Solamente podemos definir a h en 4 y en 3, ya que h de 4 para comenzar sale 11, y ahí me sale 4.11, y h de 3 me sale 4, ahí me sale 3.4. No sé si me dejo entender. Bueno, creo que, un momento, ahí creo que sería 3.5. A ver, revísenlo, por favor. 5 sería, ¿no? Porque ahí es f de menos 3. O mejor, ya está ya. Estamos de acuerdo, la función quedaría solamente con 4 y 11 y 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, muy bien. Nadie más tiene preguntas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más por ahí? Profesor, sobre igualdad de funciones. A ver, raíz cuadrada de x al cuadrado no es igual que valor absoluto de x, ¿verdad? Por el dominio. Pero si es raíz cuadrada de x al cuadrado, lo sería. Bueno, según como tú lo has redactado, Andrea, creo que tienes toda la razón. Porque me parece que primero tienes un muy buen uso de la coma y del punto y coma. Sí, cosa sorprendente que usualmente no lo veo en los alumnos que van a UNI. Te felicito por eso. El alumno que va a UNI no solamente tiene que saber mate, tiene que saber escribir, y tú lo has hecho muy bien. Porque cuando tú has escrito raíz cuadrada de x, coma, al cuadrado, yo te entiendo perfectamente que tú me estás diciendo que ese cuadrado está fuera de la raíz y que por ende no sería valor absoluto de x, sino sería solamente x, ya que, como tú me dices, por el dominio x es mayor o igual a 0. Ahora, del otro lado me he dicho, pero si x es raíz cuadrada de x al cuadrado sin la coma, entonces ahí te entiendo perfectamente que ese x al cuadrado está dentro de la raíz. Ahí sí sería valor absoluto de x. Está muy bien lo que has dicho. Te felicito, perfecto, muy bien. Por ahí me pregunta, profe, y el 7, por un momento, no existe g de 7, hay f de 7, pero date cuenta que no existe g de 7. No existe g de 7. Solamente hay f de 7, por lo tanto no puedo trabajar con x igual a 7, porque si bien existe en f, no existe en g. Profe, y h de 2, ya, pero no hay h de 2 porque no existe f de 2. O sea, h de 2 sería f de 2 más g de 2, pero f de 2 no hay. O sea, sí hay g de 2, pero no hay f de 2, entonces no puedo. Profe, si se eleva una función al cuadrado, ¿cómo quedaría? ¿Quedaría mayor o igual a 0? No. Composición de funciones toca la siguiente semana. Hoy día solamente suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya qué pasó? Denle su estrellita de ortografía, pero no es ortografía, es redacción. Los perdí. Chicos, se me pasó la mano, creo.
Seguimos, ¿no? A ver, demuéstrame que me has entendido. Ahí te va el tercer ejemplo. A ver, ahí en esa F me faltó la X. Ponle F de X. Qué miedo. Profe, deme más. Ya me asusté ya. Bloqueé el chat. Listo. Vamos, 2 minutos y les pregunto sus respuestas. Bueno, ahí 1 minuto nomás. Me parece que 1 minuto sería lo justo. Chicos, creo que es suficiente. Mándame a ver la suma de funciones. ¿Cuál sería la suma de esas dos funciones? A ver, ¿por qué estoy viendo respuestas diferentes? Algunos me dicen 2x más 5, otros me están dando puntos, otros me están dando pares ordenados. Por ahí Sebastián Soto me dice 2x más 5, punto y coma x pertenece de 1 abierto a 4 cerrado. Algunos también me están diciendo lo mismo. Por ahí veo de abierto en 5 hasta cerrado en 4. ¿Cómo? ¿Qué? Un intervalo de abierto en 5 hasta cerrado en 4. Volé. Están interesantes sus respuestas, chicos. Ya, creo que es momento. Bueno, para comenzar, no pueden utilizar puntos en específico, chicos, porque yo en ningún momento he dicho que X es entero. Ustedes están utilizando el 2, el 3 y el 4 nomás. ¿Y dónde dice que X es entero? Ahí veo que alguien levanta la mano. Vamos a atender la pregunta. A ver. Carlos, todo el Perú te está escuchando. Profe. ¿Qué tal, Carlos? Profe, ¿me Buenos escucha? días. Sí, te escucho. Buen día, profe. He estado analizando como usted dice, sin tomar que son Perfecto. enteros, pero al tratar de sumar, como por ejemplo los rangos, no veo concordancia en cómo hacerlo, porque, bueno, a mí al menos me saldría que sería desde Ya, cerrado dime. en 0 hasta abierto en 13. Ya, a ver, vamos a Personalmente. analizarlo detenidamente. Primero, cuando yo quiero definir a la función, vamos a ponerle h, ¿de acuerdo? Como lo hemos puesto hasta ahora, h de x vamos a definirlo como f de x más g de x, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo quiero definir a la suma de las dos funciones. Te pregunto algo, Carlos. Carlos, ¿yo podría calcular h de 0? ¿Sí o no? No, porque para G de 0 no existe. Para G se malogró, ¿sí o no? Y podría Sí. calcular, por ejemplo, H de 6. No, porque para F ya no existe. Solo Claro, puede tampoco. coger los valores de 1 a 4. Exacto. Entonces tú mismo lo acabas de decir.
si te das cuenta, los únicos valores que puedo tomar es porque tiene que ser esos valores que cumplan tanto para F como para G, los cuales tú solito te has dado cuenta que sería de 1 abierto hasta 4 cerrado, ¿sí o no? Sí. Y bueno, solamente te quedaría sumar. Este f de x es 4 menos x y este g de x sería 3x más 1. Y por lo tanto, ¿cómo quedaría la regla de correspondencia? Sería, me parece, 5,2x. exacto, y tu dominio también ya lo tienes. Tu dominio sería de 1 abierto a 4 cerrado. Ah, ya, Y yo ya había está. como que analizado por separado y había querido sumar. Oh, ahora, si te piden rango, ya ahí haces otra cosa. Sino, ¿cómo harías saber, Carlos, justo como para explicarles a tus compañeros que por ahí he visto que algunos estuvieron colocando rango, ¿cómo harías acá ya para el rango, considerando que ya tienes este dominio? Primero coloco a x en el intervalo en el que está y ahí lo formo, el Claro, h en de este x. caso sería un por 2 y un más Y un más 5. 5. ¿Podemos hacerlo así Y al sale toque nomás? desde 7 abierto hasta 13 Ah, cerrado. perfecto. Ya eso sería ya otra pregunta, ¿no? Si te piden el rango, ya pues el rango de H vendría a ser, ya si te lo piden lo calculas, ¿no? De 7 a 13 cerrado. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Uy, Sí, profe, Carlos, muchas gracias. perfecto, gracias a ti. Ahora, si se dan cuenta, ya entendieron cuál ha sido el procedimiento, alumnos jóvenes, sí o no. Muy bien. Por si acaso no estén trabajando con enteros, porque ahí nadie dijo enteros, pero ya. Eh, el dominio, bueno, el dominio sería de 1 a 4, el cual sería la intersección de los dominios, ¿cierto? La intersección de los dominios. Ahora, tampoco se lo aprendan de memoria, se dan cuenta que en realidad es criterio, ¿no? Esto de intersectar los dominios sería criterio. Por eso me queda h de x 2x más 5, cuyo dominio vendría a ser de 1 a 4. ¿De acuerdo? Sería de 1 a 4. Ya chicos, ¿y cómo harían ahí? A ver, ¿cómo se define ahí la suma de las funciones? A ver, ahí ya los agarré ya. A ver, le doy 2 minutos. Si alguien tiene alguna respuesta, puede irlo mandando.
Chicos, ¿alguna respuesta por ahí? Por ahí me dicen serían 4 reglas de correspondencia. El dominio analizado. ¿Ya? A ver, por ahí había una pregunta. 2 menos x, 5x más 4, 3x. Carambas. ¿Son 4 o son 3? Son 33.333.333.333. ¿Ya qué se aplica en ese tipo de casos? A ver, vamos a ver si me comprende. Para definir correctamente una función f más g en ese tipo de situaciones, debemos encontrar, como estas funciones están definidas por intervalos, o sea, tienen funciones más chiquitas, tienen subfunciones, vamos a trabajar con qué subfunciones se pueden sumar entre ellas, para así poder definir a la suma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les pregunto, a ver, ¿se podrían sumar esas dos funciones? A ver si respóndanme. Esas dos que están señaladas ahí por esa línea de rojo. Dígame, ¿se podrían sumar sí o no? Una pregunta, si alguien te pregunta, oye, ¿cómo sabes que sí se pueden sumar? ¿Tú qué le dirías? La primera pertenece a la segunda, más o menos. Me gusta mejor lo que están diciendo, intersección, porque sí hay intersección, ¿sí o no? Porque sí hay intersección. Por ejemplo, en ese caso preguntamos lo siguiente, ¿existe intersección? La respuesta es que sí. ¿De acuerdo? Entonces puedo definir a la suma de funciones, en ese caso sumo 1 menos 2x, que es el primero, con 1 más x, que es el otro, y me queda 2 menos x, x de menos 1, ¿de acuerdo? X de menos 1 a 2. Perdón, de 0 a 2. De 0 a 2 sería. Vamos a corregirlo antes que se den cuenta. Ahí está. Ahí, por ejemplo, ahí está. Creo que ya se ganaron con la respuesta. Pero a ver, ¿me comprenden esa primera parte o no? Que entre esas dos primeras subfunciones hay intersección de dominios. Entonces, como hay intersección de dominios, sí existe la suma y la defino como 2 menos x en el intervalo de 0 a 2. Ahora les pregunto, ¿entre esas dos hay intersección o no hay intersección? ¿Hay o no hay? No hay, ¿sí o no? Entonces ahí no pasa nada. ¿Hay intersección? No hay. Seguimos con... A ver, ahora con esa dos, la de verde. ¿Hay intersección o no hay intersección? Ahí sí hay, por ejemplo, ¿sí o no? Y si hay intersección, entonces, ¿cuál sería la suma? Ahí ya pues sumamos y me saldría haciendo que 5x más 4, cuando x pertenece de 3 a 4 abierto. Y díganme, ¿ya acabé o todavía no? Claro, sí, porque hay intersección, así es. Todavía no ha acabado, ¿sí o no? Todavía falta ese último caso de 3 a 6 y de 5 a 7. ¿Hay o no hay? Sí hay. Ahí también sí hay, porque sí hay intersección y la suma me saldría 3x más 8 de 5 a 6. Finalmente ya tengo la función suma, la cual también sería una función, pero salió con 3 reglas de correspondencia. 3 subfunciones, cada una con su respectivo subdominio. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora te dice, profe, si pongo todos los valores en una recta, en ese caso también se halla. Ya, pero ¿qué valores? Ah, ya, te refieres a los intervalos, me imagino. Me imagino que te refieres a los intervalos y luego los intersectas. Sí, sí podría hacerse, claro, claro que sí, ¿por qué no?
Claro, ese es el método que usualmente yo siempre aplico. Por ahí tu compañero también dice de graficarlo y también hacerlo. Si lo hicieron así en buena hora, si lo pueden analizar de otra forma también. Por ejemplo, como dice su compañero, de trabajar en una recta. Acuérdense que esos intervalos se pueden graficar y les puede salir, ¿de acuerdo? Vamos a ver más problemas así, pero eso ya lo vamos a ver. Aquí ya acaba la teoría. De aquí ya vienen, bueno, por si acaso es exactamente lo mismo. Para resta es lo mismo, igual se intersectan los dominios, para multiplicación también, y para la división también, excepto que en la división obviamente vamos a considerar de que hay que quitar esos valores. Obviamente cuando trabajamos con división tenemos que quitar esos valores que hacen que el denominador vale cero, ¿no? Eso ya ustedes a esas alturas ya lo tienen que manejar sí o sí, no simplemente ustedes lo operan, sino también quitan los valores que hacen que el denominador salga cero para no tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto ya continuamos con más problemas. Ahí vamos a practicarlo mucho más. Ahorita ya van a ir a su descanso. Eso sí, les informo que yo, por un motivo que recién me acaba de salir ahorita, no voy a poder retomarla a las 12, pero creo que de 1 a 2 estaría bien. Así que aprovecha para almorzar de una vez, para por ahí intentar unos cuantos problemas, como para que cuando lleguemos a la práctica puedas estar ya fresco, ya como que ya has venido practicando por ahí unos cuantos. ¿De acuerdo, chicos? Ya, profe, entonces retomamos de 1 a 2. Sí, disculpe El más último bien bloque que nos falta. por lo que les digo. Ya la siguiente igual va a seguir el horario normal. Ya, profe, muy bien. Entonces de 1 a 2 retomamos, chicos, a ver, traten de tomar sus alimentos o algo antes de la hora indicada. Y a la 1 les envío un nuevo enlace, les envío un nuevo link a la 1, chicos, ¿ya?